Antes de su inhumación definitiva en una de las numerosas criptas del edificio, el humano motivo que alegaba para justificar esta singular conducta no me dejó en libertad de discutir. El hermano había llegado a esta decisión, así me dijo, considerando el carácter insólito de la enfermedad de la difunta, ciertas importunas y ansiosas averiguaciones por parte de sus médicos, la remota y expuesta situación del cementerio familiar. No he de negar que cuando evoqué el siniestro aspecto de la persona con quien me cruzara en la escalera el día de mi llegada a la casa, no tuve deseo de oponerme a lo que consideré una precaución inofensiva y en modo alguno extraña. A pedido de Asher lo ayudé personalmente en los preparativos de la sepultura temporaria. Ya en el ataúd los dos solos llevábamos el cuerpo a su lugar de descanso, la cripta donde lo depositamos por tanto tiempo clausurada que las antorchas casi se apagaron en su atmósfera opresiva, dándonos poca oportunidad para examinarla. Era pequeña, húmeda y desprovista de toda fuente de luz. Estaba de gran profundidad, justamente bajo la parte de la casa que ocupaba mi dormitorio. Evidentemente había desempeñado en remotos tiempos feudales el siniestro oficio de mazmorra y en los últimos tiempos el de depósito de pólvora o alguna otra sustancia combustible, pues una parte del piso y todo el interior del largo pasillo abovedado que nos llevara hasta allí estaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta de hierro macizo tenía una protección semejante. Su inmenso peso al moverse sobre los goznes producía un chirrido agudo, insólito. Una vez depositada la fúnebre carga sobre los caballetes en aquella región de horror, retiramos parcialmente hacia un lado la tapa todavía suelta del ataúd y miramos la cara de su ocupante. Un sorprendente parecido entre el hermano y la hermana fue lo primero que atrajo mi atención, y Asher, adivinando quizá mis pensamientos, murmuró algunas palabras, de las cuales supe que la muerta y él eran mellizos, y que entre ambos había existido siempre simpatías casi inexplicables. Nuestros ojos, sin embargo, no se detuvieron mucho en la muerta, porque no podíamos mirarla sin espanto. El mal que llevara a Madeline a la tumba en la fuerza de la juventud había dejado, como es frecuente en todas las enfermedades de naturaleza estrictamente cataléptica, la ironía de un débil rubor en el pecho y la cara, y esa sonrisa suspicaz, lánguida, que es tan terrible en la muerte. Volvimos la tapa a su sitio, la atornillamos y, asegurada la puerta de hierro, emprendimos camino con fatiga hacia los aposentos apenas menos lúgubres de la parte superior de la casa. Y entonces, transcurridos algunos días de amarga pena, sobrevino un cambio visible en las características del desorden mental de mi amigo. Sus maneras habituales habían desaparecido. Descuidaba u olvidaba sus ocupaciones comunes, erraba de aposento en aposento con paso presuroso, desigual, sin rumbo. La calidez de su semblante había adquirido, si era posible tal cosa, un tinte más espectral, pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. El tono a veces ronco de su voz ya no se oía, y una vacilación trémula como en el colmo del terror caracterizaba ahora su pronunciación. Por momentos, en verdad, pensé que algún secreto opresivo dominaba su mente agitada sin descanso y que luchaba por conseguir valor suficiente para divulgarlo. Otras veces, en cambio, me veía obligado a reducirlo todo a las meras e inexplicables divagaciones de la locura, pues lo veía contemplar el vacío horas enteras, en actitud de profundísima atención, como si escuchara algún sonido imaginario. No es de extrañarse que su estado me aterrara, que me inficionara. Sentía que a mi alrededor, a pasos lentos pero seguros, se deslizaban las extrañas influencias de sus supersticiones fantásticas y contagiosas. Al retirarme a mi dormitorio la noche del 7º o 8º día después de que Madeline
fuera depositada en la mazmorra, y siendo ya muy tarde, experimenté de manera especial y con toda su fuerza sus sentimientos. El sueño no se acercaba a mi lecho y las horas pasaban y pasaban. Luché por racionalizar la nerviosidad que me dominaba. Traté de convencerme de que mucho, si no todo lo que sentía, era causado por la desconcertante influencia del lúgubre moblaje de la habitación, de los tapices oscuros y raídos que, atormentados por el soplo de una tempestad incipiente, se balanceaban espasmódicos de aquí para allá y sobre los muros, y crujían desagradablemente alrededor de los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos eran infructuosos. Un temblor incontenible fue invadiendo gradualmente mi cuerpo, y al fin se instaló sobre mí, sobre mi propio corazón, un incubo, el peso de una alarma por completo inmotivada. Lo sacudí jadeando, luchando me incorporé sobre las almohadas y mientras miraba ansiosamente en la intensa oscuridad del aposento, presté atención, ignoro por qué, salvo que me impulse una fuerza instintiva, a ciertos sonidos ahogados indefinidos que llegaban en las pausas de la tormenta, con largos intervalos, no sé de dónde, dominado por un intenso sentimiento de horror, inexplicable pero insoportable. Me vestí a prisa, pues sabía que no iba a dormir más durante la noche, e intenté salir de la lamentable condición en que había caído recorriendo rápidamente la habitación de un extremo al otro. Había dado unas pocas vueltas cuando un ligero paso en una escalera contigua atrajo mi atención. Reconocí entonces el paso de Asher. Un instante después llamaba con un toque suave a mi puerta y entraba con una lámpara. Su semblante tenía, como de costumbre, una palidez cadavérica, pero además había en sus ojos una especie de loca hilaridad, una histeria evidentemente reprimida en toda su actitud. Su aire me espantó, pero todo era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo, y hasta acogí su presencia con alivio. ¿No lo has visto?, dijo bruscamente, después de echar una mirada a su alrededor, en silencio. ¿No lo has visto? Pues aguarda, lo verás. Y diciendo esto protegió cuidadosamente la lámpara, se precipitó a una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta. La ráfaga entró con furia tan impetuosa que estuvo a punto de levantarnos del suelo. Era en verdad una noche tempestuosa, pero de una belleza severa, extrañamente singular en su terror y en su hermosura. Al parecer, un torbellino desplegaba su fuerza en nuestra vecindad, pues había frecuentes y violentos cambios en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes, tan bajas que oprimían casi las torrecillas de la casa. No nos impedía advertir la viviente velocidad con que acudían de todos los puntos, mezclándose unas con otras sin alejarse. Digo que aún su excesiva densidad no nos impedía advertirlo, y sin embargo no nos llegaba ni un atisbo de la luna o de las estrellas, ni se veía el brillo de un relámpago. Pero las superficies inferiores de las grandes masas de agitado vapor, así como todos los objetos terrestres que nos rodeaban, resplandecían en la luz extranatural de una exhalación gaseosa apenas luminosa y claramente visible que se cernía sobre la casa y la amortajaba. No debes mirar, no mirarás eso, dije, estremeciéndome mientras con suave violencia apartaba a Osho de la ventana para conducirlo a un asiento. Estos espectáculos que te confunden son simples fenómenos eléctricos nada extraños, o quizás tengan su origen en el miasma corrupto del estanque. Cerremos esta ventana, el aire está frío y es peligroso para tu salud. Aquí tienes una de tus novelas favoritas. Yo leeré y me escucharás, y así pasaremos juntos esta noche terrible. El antiguo volumen que había tomado era Mad Twist de Lancelot Connor, pero lo había calificado de favorito de Asher más por triste broma que en serio, pues poco había en su prolijidad tosca, sin imaginación, que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo, pero era el único libro que tenía a la mano, y alimenté la vaga esperanza de que la excitación que en ese momento agitaba al hipocondríaco pudiera hallar alivio, pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes, aun en la exageración de la locura que yo iba a leerle. De haber juzgado, a decir verdad, por la extraña y tensa vivacidad con que escuchaba o parecía escuchar las palabras de la historia, me hubiera felicitado por el éxito de mi idea.
había llegado a esa parte muy conocida de la historia en que Ethelred, el héroe de Tris, después de sus vanos intentos de introducirse por las buenas en la morada del eremita, procede de entrar por la fuerza. Aquí se recordará las palabras del relator, son las siguientes. Y Ethelred, que era por naturaleza un corazón valeroso y fortalecido, además, gracias al poder del vino que había bebido, no aguardó el momento de parlamentar con el eremita, quien en realidad era de índole obstinada y maligna, mas sintiendo las lluvias sobre sus hombros y temiendo el estallido de la tempestad, alzó resueltamente su maza y a golpes abrió un rápido camino en las tablas de la puerta para su mano con guantelete y tirando con fuerza hacia sí, rajó, rompió lo destrozo todo en tal forma que el ruido de la madera seca hueca retumbó en el bosque y lo llenó de alarma. Al terminar esta frase me sobresalté y por un momento me detuve, pues me pareció, aunque enseguida concluí que mi excitada imaginación me había engañado, me pareció que de alguna remotísima parte de la mansión llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser, por su exacta similitud, el eco, aunque sofocado y sordo por cierto, del mismo ruido de rotura, el de destrozo que Launcelot había descrito con tanto detalle. Fue sin duda alguna la coincidencia lo que trajo mi atención, pues entre el crujir de los bastidores, de las ventanas y los mezclados ruidos habituales en la tormenta creciente, el sonido en sí mismo nada tenía a buen seguro que pudiera interesarme o distraerme. Continúa el relato. Pero el buen campeón Ethelred pasó la puerta y quedó muy furioso y sorprendido al no percibir señales del maligno eremita y encontrar en cambio un dragón prodigioso, cubierto de escamas, con lengua de fuego, sentado en guardia delante de un palacio de oro, con piso de plata, y del muro colgaba un escudo de bronce reluciente con esta leyenda: quien entre conquistador será quien mata al dragón, el escudo ganará. Y Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó a sus pies y lanzó su apestado aliento con un rugido tan hórrido y bronco, y además tan penetrante, que Ethelred se tapó de buena gana los oídos con las manos para no escuchar el horrible ruido, tal como jamás había oído hasta entonces. Aquí me detuve otra vez bruscamente y ahora con un sentimiento de violento asombro, pues no podía dudar de que en esta oportunidad había escuchado realmente, aunque me resultaba imposible decir qué dirección procedía, un grito insólito, un sonido chirriante, sofocado y aparentemente lejano pero áspero, prolongado, la exacta réplica de lo que en mi imaginación atribuyera al extranatural a la vida del dragón, tal como la describía el novelista, oprimido como por cierto lo estaba desde la segunda y más extraordinaria conciencia, por mil sensaciones contradictorias en las cuales predominaban el asombro y un extremado terror. Conservé, sin embargo, suficiente presencia de ánimo para no excitar con ninguna observación la sensibilidad nerviosa de mi compañero. No era nada seguro que me hubiese advertido los sonidos en cuestión, aunque esto había producido durante los últimos minutos una evidente y extraña alteración de su apariencia. Desde su posición frente a mí había hecho girar gradualmente su silla, de modo que estaba sentado mirando hacia la puerta de la habitación, y así solo en parte podía ver yo sus facciones, aunque percibía sus labios temblorosos como si murmuraran algo inaudible. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero supe que no estaba dormido por los ojos muy abiertos, fijos, que vi al echarle una mirada de perfil. El movimiento del cuerpo contradecía también esta idea, pues se mecía de un lado a otro con un balanceo suave pero constante y uniforme. Luego de advertir rápidamente todo esto, proseguí el relato de Launcelot, que decía así: y entonces el campeón, después de escapar a la terrible furia del dragón, se acordó del escudo de bronce y del encantamiento roto, apartó el cuerpo muerto de su camino y avanzó valerosamente sobre el argentado pavimento del castillo
hasta donde colgaba el muro de